Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. El presente video es un requisito de la actividad número uno de la materia de electromagnetismo sobre fundamentos del campo electrostático. Que no haya dicho mentiras. Sí, correcto. Bien, entonces el video como tal se nos ha pedido que con apoyo de un simulador revisemos la forma en la cual desarrollamos la primera parte de la actividad, o sea, el ejercicio uno, y de acuerdo a eso contestemos una serie de preguntas. Bien, pues con base en eso voy a mostrarles el ejercicio uno. En el ejercicio uno observamos que se nos ha pedido que en un experimento de física nuclear analicemos el comportamiento de un núcleo de carbono y otro de litio con respecto a la distancia. O sea, vamos a aplicar la ley de fuerza de Coulomb. Correcto. Entonces, lo primero que nos pide el ejercicio es que planteemos la fuerza, donde nosotros vemos que la fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb, la constante electrostática, multiplicada por el valor de las cargas dividido sobre la distancia que separa ambas cargas al cuadrado. ¿Ok? Entonces acá mencionamos el valor de equivalencia de la constante. Procedemos a identificar el nivel de carga de cada uno de los átomos. En este caso tenemos que la carga de litio 6 equivale a 3 protones, por lo tanto entonces tendríamos 3 electrones de carga para, para dicho elemento, y para el carbono tendríamos 6 electrones. Procedemos entonces a realizar el cálculo de la respectiva carga y llevamos estos valores a la ecuación de la fuerza eléctrica de Coulomb. Entonces reemplazamos los respectivos valores y obtenemos que el resultado de la fuerza de acuerdo con la ley de Coulomb, equivale a 2,05 micronewtons. ¿Correcto? Entonces, con base en eso, vamos a eh, ir al video. Antes de contestar el literal, vamos a ir al simulador, perdón, y vamos a ver esa labor. Bueno, también para mayor claridad les presento mi documento de identidad para que sepan que soy yo. Y ahora entremos al simulador. Entonces, en el simulador nosotros vamos a entrar a esta página, a esta dirección web, vamos a seleccionar escala atómica y le vamos a colocar los valores asociados al ejercicio. Un tema que de pronto sí me ha causado como un poco de diferencia es que el simulador permite la interacción entre cargas positivas y negativas, y pues estamos hablando de que estamos trabajando con electrones, ambos tienen carga negativa independiente de la cantidad de electrones que yo ponga. Un electrón tiene carga negativa, 10 electrones tienen carga negativa. Entonces vamos a poner esto en 3 electrones de carga y aquí en 6 electrones de carga. Vamos a separar la distancia eh, en este caso sería el litio y el carbono, las representaciones en el simulador, y vamos a poner la distancia cercana más o menos a los 45 picómetros. Significa que cada 10 picómetros, teniendo en cuenta que un picómetro vale 1 por 10 a la menos 2, ok, aquí estamos revisando la situación. Valores de las fuerzas identificadas, notación científica identificada, y aquí observamos entonces que de 30 a 75 tenemos 45 picómetros y que el valor que nos da es 2,05 por 10 a la menos 6 newtons, equivalente a 2,05 micronewtons, ¿correcto? Entonces, ahí podemos sustentar efectivamente entonces que los resultados obtenidos en el ejercicio contra lo obtenido en el simulador es el mismo. Bien, entonces ahora el ejercicio también nos pide a nosotros que hablemos un poco de la respuesta del punto B. Entonces, en el punto B, después de hacer el planteamiento del ejercicio, aquí observamos entonces que nos pide que nosotros eh, hablemos un poco de la diferencia entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Bueno, pues yo creo que lo mejor es tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la diferencia entre campo eléctrico y eléctrico, tenemos que ser claros en que la misma radica en la forma en que se describe la influencia de las cargas eléctricas. Correcto. El campo eléctrico es una magnitud vectorial que indica la fuerza que experimenta una carga positiva en un punto específico del espacio. Su dirección y magnitud
dependen de la distancia y ubicación con respecto a la carga a la carga que lo genera y se mide en newton sobre coulomb. Este concepto permite entender cómo las cargas ejercen fuerza sobre otras cargas en su entorno, pero el campo eléctrico es una magnitud escalar, ¿correcto? Que indica, indica la cantidad de energía potencial por unidad de carga que existiría en un punto del espacio debido a la presencia de otras cargas. A diferencia del campo eléctrico, el potencial no tiene dirección y se mide en voltios, ¿correcto? Em, en ese punto, nosotros tenemos claro que el potencial eléctrico describe el trabajo necesario para mover una carga desde un punto de referencia hasta ese lugar sin considerar cómo cambia la distancia. O sea, es un tema que, por ejemplo, nosotros lo vemos muy reflejado en situaciones, por ejemplo, en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, nos piden que definamos eh, a- algo que nosotros a nivel de la experiencia podamos identificar una representación del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, en el caso mío, yo identifiqué, por ejemplo, cómo unos trozos de papel reaccionan eh, a la cercanía del globo, de un globo, eh, ya que pues el campo eléctrico generado por el globo interactúa con las cargas del papel, entonces las va trayendo hacia él. Otra situación, pues son las cargas estáticas, no solo en el sentido de que muchas veces nosotros, por ejemplo, interactuamos con una alfombra y nos cargamos eléctricamente y podemos, por ejemplo, tocar una manija de metal y descargarnos, o muchas veces la misma interacción que nosotros tenemos a la hora de ir en un vehículo y recibir el viento en determinado momento también puede generar cierto nivel de carga eléctrica que al interactuar con algún elemento de metal, pues va a hacer que nosotros entre comillas, nos descarguemos de acuerdo a la diferencia de potencial que existe en ese momento con respecto a la carga. Entonces, eso hace que las cargas como tal se redistribuyan de una manera muy rápida. Entonces, es lo que nosotros llamamos como esa descarga, como ese chispazo que en algunas ocasiones se presenta. Bueno, de esta manera concluyo el video. Espero que haya sido claro los temas y la interacción con el simulador. Muchas gracias.